Buen día con todos. En este video quiero hablar sobre la deidad. Antes de empezar me gustaría que respondiera las siguientes preguntas para que así al finalizar este estudio usted pueda ver si percibe este tema de manera diferente o como también puede ser, sigue creyendo lo mismo y como si nada, ¿no? Primera pregunta, ¿es en verdad Yeshua el Hijo de Dios? No, respóndalo en voz alta o en la mente como guste, ¿no? Para que luego pueda ver la diferencia si es que llega a verla al final. También no vaya por las ramas. La pregunta, no he preguntado ni cuántos son ni quién está lo cual, ¿no? Simplemente, ¿es en verdad Yeshua el Hijo de Dios? Sí o no, nada más. Segunda pregunta, ¿quién dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? Y yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en él y moraré en él. ¿No? ¿Quién dijo esas cosas? Ahí sí he preguntado nomás el nombre del quien dijo eso, nada más. Tercero, ¿a quien lo dijo le crees? Bueno, para ir entrando en el tema, ¿por qué es importante conocer esto? Es importante porque todas las escrituras hablan de que viene un Dios a salvar a los que lo adoran a él, ¿no? Por ejemplo, los que creen en Alá creen que su Dios Alá viene a salvarlos solamente a ellos y al resto a destruirlos, ¿no? Por eso es que los musulmanes, ¿no? Destruyen, ¿no? A otras naciones porque creen que no importa, ¿no? Su Dios al final viene a salvarlos a ellos, no todo el mundo, entonces no importa. Igual, ¿no? Tenemos un Dios celoso, las escrituras hablan de un Dios celoso, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando tenía Israel, los mandaba a destruir a todas las naciones, ¿no? Porque eran paganos, solamente los salvaba a ellos, venía a salvarlos a ellos, porque Dios no andaba por ahí en el mundo viendo qué nación necesitaba su ayuda para irlos a ayudar, ¿no? Mandaba más bien a su pueblo a destruir a esas naciones, ¿no? Además, dice el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces debemos conocer realmente a quién estamos adorando, porque si de casualidad estamos adorando a un Dios que no es Él, entonces seremos destruidos porque estamos transgrediendo ese mandamiento, ¿no? Entonces por eso es importante conocer este tema. Bueno, vamos a ver el primer texto. Un texto realmente usado en primer lugar incompleto, fuera de contexto y de una manera malintencionada por muchos, ¿no? Cuando a veces uno quiere estudiar el tema acerca de a qué Dios debemos adorar, no falta alguien que nos viene y nos cita este texto, ¿no? Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y con eso nos quieren decir de que no, bueno, Dios es un misterio. Entonces, dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, tema cerrado, ¿no? Simplemente adora a esto. Y uno dice, pero si es un secreto, entonces, ¿por qué tengo que adorar a eso y no a lo de acá o lo de acá, ¿no? Total. Pero no, a veces usan este texto para decir, no, adora esto que yo te digo y tú no estudies nada. No es así, ¿no? Vamos a leer si realmente este texto dice eso, ¿no? ¿Qué dice el texto completo? Dice el texto de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Noten que este texto entonces, muy interesante, ciertamente sí, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿no? Como dice en la Nueva Tradición Viviente, dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Dice, sin embargo, pero nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces sí, es cierto que hay cosas secretas y de las cuales el Señor no nos va a pedir cuentas porque es un secreto, no está revelado. Pero dice, de lo revelado, si somos responsables de todo eso, porque muchas veces hay leyes que debemos cumplir de acuerdo a este conocimiento. Por ejemplo, el Shabbat. El sábado no es algo que uno pueda decir, ay, será el domingo, será el sábado. Bueno, es un misterio, entonces no guardo el sábado, ¿no? Y como si nada. Una persona si realmente es sincera con Dios, por supuesto que no, ¿no? El sábado es algo que está totalmente revelado en las escrituras. En la creación nomás el Señor
lo consagró, ¿no? Antes de que existiera el pueblo de Israel y demás, cuando ya se estableció el pueblo de Israel, les ordenó el Señor que guardaran el Shabbat. Vino Yeshua, guardó el Shabbat, y dice Isaías que cuando vengamos del cielo, ¿no? Los que vayamos, dice que cuando sean creados los cielos nuevos y tierras nuevas, seguiremos yendo a adorar al Señor de mes en mes y de sábado en sábado, ¿no? ¿Por qué de mes en mes? Porque justamente hay una fiesta al inicio de cada mes, ¿no? Al inicio del mes de Tishri, específicamente, ¿no? El 1 de Tishri, que es el inicio del año hebreo, es un día también, un Shabbat, un día de reposo. Y dice también, y todas las demás fiestas, ¿no? Empezando el año y todos los demás días de reposo, todos los demás Shabbat, ¿no? Dice que seguiremos guardándolo. Entonces, ¿dónde hay un espacio? ¿Dónde cabe un espacio para guardar el domingo, no? Si desde el principio hasta por toda la eternidad vamos a guardar el Shabbat, ¿no? Sería un Dios inconsistente si nos dicen guarden el sábado, acá el domingo y luego seguimos guardando el sábado. No hay consistencia en ese Dios, ¿no? Entonces, uno no puede utilizar este texto así partido para decir, no, esta cosa, lo que no me conviene, no, este es un misterio y hago yo lo que quiero entonces. No, no es así, porque si el Señor ha revelado algo es porque hay leyes que se deben cumplir, ¿no? En este caso hay una ley que dice que debemos guardar el Shabbat, ¿no? El cuarto mandamiento. Entonces, si no lo guardamos y usamos este texto como excusa, entonces seremos destruidos, porque no es un misterio, es algo realmente revelado y hay una ley que debemos cumplir de acuerdo a este conocimiento. Entonces, eso es lo que debemos ver para iniciar. El tema de la deidad es algo revelado, es un misterio. Si es un misterio, se cierra acá el tema y se acabó, cada uno hace lo que quiere. Total, no está revelado y el Señor no nos va a pedir cuenta de ello. Pero si está revelado, justamente somos responsables de aquello que se ha revelado, porque hay o pueden haber leyes que debamos aplicar de acuerdo a ese conocimiento, como el primer mandamiento que hemos visto, que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Ese texto no lo tengo acá, pero es válido para afirmar esto. Si el Señor nos ordena que solamente lo adoremos a Él, entonces debemos conocerlo. Dios sería malo si, hablando del sábado, nos pone como requisito guardar un día y no nos dice qué día. Entonces el Señor no quiere que guardemos ese día para destruirnos a todos, ¿no? Sería un Dios malo, ¿no? Entonces igual, si el Señor nos dice que debemos adorarlo a Él y solamente a Él, sería un Dios malo si no nos revela a quién es el que debemos adorar, ¿no? Estaría dándonos una trampa, ¿no? Adora esto y como sabe que no lo vamos a cumplir porque no está revelado, nos quiere destruir a todos, ¿no? Y no es así. Entonces debemos saber a quién vamos a adorar o no se nos juzgará por ello. Jeremías 9, 23, 24 dice: así dice el Eterno, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Entonces este texto dice que el Señor entonces no se va a enojar porque intentemos conocerlo, sino que se complace más bien en eso, que lo busquemos, que lo conozcamos y entendamos. Oseas 6:3, conozcámosle pues, sigamos adelante para conocer a Yahweh. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Entonces, ¿cuál es el mensaje de los verdaderos adoradores de Yeshua? Dice que lo conozcamos, sigamos adelante en conocer a Yahweh. No como muchos teólogos hacen y dicen, no, Dios es un misterio, no lo conozcas, no investigues, te dicen, ¿no? Te vas a confundir. Entonces, realmente son verdaderos siervos de Elohim. Un siervo de Elohim que dice, como el profeta Oseas, conozcámosle pues, sigamos adelante en conocer a Yahweh. Ese es el mensaje de un verdadero siervo de Elohim. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ¿cómo algunos pueden decir que esto no es un tema de salvación? Dice que en esto consiste la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y al que Él envió, ¿no? Jesucristo. Entonces ahí está, ¿no? La vida eterna está en ellos. Si el Señor no lo hubiera revelado, entonces no quiere que ninguno alcance la vida eterna, ¿no?
Seguimos, Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿No? Lo mismo dice Lucas 10, 21 y 22, ¿no? A veces hay historias paralelas en los evangelios. 1 Juan 5, 20. También sabemos, a ver, antes de seguir, ese texto de Mateo es muy interesante porque dice que el Señor escondió esto de los que se dicen sabios y entendidos, ¿no? De los teólogos en ese tiempo, ¿no? De los fariseos, de ellos ese conocimiento quedó escondido y se la reveló a quién, dice a los niños, ¿no? ¿Por qué a los niños, no? Al Señor aquí se reveló, por ejemplo, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estos realmente aceptaban todo lo que el Señor les decía. Ellos, como les dijo Yeshua en otra ocasión, eran odres nuevos, ¿no? No estaban con preconceptos traídos de sus padres y demás, ¿no? Sino que realmente el Señor lo que les decía, ellos podían realmente creerlo. Si el Señor les decía que Él era Elohim, y al igual que su padre, ellos le creían. No andaban, pero como los fariseos, pero ¿cómo vas a ser tú hijo de Dios si nomás hay un Dios? Porque si tú fueras hijo de Dios serías Dios. Entonces no andaban filosofando en demás cosas. Los discípulos realmente eran como niños. A un niño tú le pides que interprete Juan 1:1 y él te va a decir, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Al igual que la persona con la que estaba. Entonces ellos no andaban diciendo, no, pero es que Dios es tal y entonces en realidad, pero no son tres más Jesús, ahí es, si son Dios es dos y más Jesús uno, no. Entonces, por eso es que el Señor dice estas cosas, ¿no? Dice que el Señor escondió el conocimiento de los sabios y entendidos, de los odres viejos que tenían preconceptos, y se la reveló a los que son como niños, ¿no? Los que realmente pueden creer lo que leen. Dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, este no es un conocimiento que solamente lo puedan tener los teólogos, los que hayan estudiado 5 años de teología, no. Sé que es algo que el Señor le revela a quien Él quiere, ¿no? 1 Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, dice ahí una nota, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿No? La vida eterna es un título de Yeshua, lo podemos ver en 1 Juan 1:1 y 2, Juan 1:1, 4 y 14, ¿no? Entonces lo mismo que en el texto anterior, ¿no? Y el texto de Juan 17:3, ¿no? Sé que la vida eterna consiste en eso, ¿no? Que conozcamos al Dios verdadero y a Yeshua, ¿no? La vida eterna. Entonces, vemos entonces que esto no es un tema oscuro, no es un misterio, sino que realmente el Señor quiere que lo conozcamos. Y el Señor dice, nos va a ayudar, nos va a dar entendimiento para que lo conozcamos si lo buscamos. Unigénito, ¿no? La palabra viene del griego monogenes, que significa único nacido, único engendrado, ¿no? Según el diccionario Strong y Vine, viene del Nuevo Testamento. Se utiliza esta palabra 9 veces en el Nuevo Testamento, 4 para seres humanos y 5 para Yeshua, ¿no? Para seres humanos, ¿cómo se usa? Para ver realmente por el contexto qué significa monogenes y entender entonces qué significa cuando se aplica a Yeshua, ¿no? Lucas 7:12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces acá es un caso en el que Yeshua resucita al hijo de una mujer, porque dice que era su único hijo y ya era viuda, o sea que esta mujer iba a quedar totalmente desamparada, ¿no? No tenía ni la ayuda de su esposo ni la de su hijo ahora, ¿no? Entonces Yeshua va y resucita a su hijo. Entonces vemos que realmente era su único hijo, ¿no? Porque si no se quedaba sin alguien que le ayudara, ¿no? Por eso el Señor va y lo resucita.
Entonces ciertamente vemos que monogenes acá se usa para hablar de el hijo único de una persona. Lucas 8:42, porque su hija única, como de 12 años, estaba muriendo, y mientras Yeshua iba, le apretaba la multitud. ¿No? El caso de Jairo, lo mismo. Era la única hija que tenía este hombre, por eso es que esta persona sufría, ¿no?, por la pérdida de su única hija. Lucas 9:38, y un hombre de la multitud clamó: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, el único que tengo. ¿No? Igualmente se hace énfasis del único hijo de una persona. Hebreos 11:17, por fe Abraham ofreció a Isaac en su prueba, a su unigénito ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa. Este es un texto que si lo leen rápidamente a veces no se percatan de un detalle, y es que Abraham tenía otro hijo aparte de Isaac, y es más, Isaac ni siquiera era su primer hijo, ¿no? Si recuerdan la historia, Abraham estuvo con Agar, su sierva, y engendró a Ismael. Entonces, ¿por qué entonces se dice que Isaac era su unigénito? El mismo texto explica, dice, era el que había recibido por la promesa. Recordemos que no era el plan de Dios de que Abraham estuviera con otra persona que no fuera su esposa, ¿no? La promesa se le había hecho a él y a Sara, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que Isaac era en realidad el único hijo de la promesa que el Señor le había hecho, ¿no? El Señor luego llega a bendecir a Ismael porque era hijo de Abraham, pero la promesa era para Isaac, ¿no? Al final todas las bendiciones y el pueblo de Israel nace de Isaac. Juan 1:14 acá se le empieza a aplicar a Yeshua, ¿no? Vamos a ver para Yeshua cómo se aplica la palabra monogenes. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Hay una nota interesante del diccionario Vine. Dice, en el original, el artículo definido él, o sea, es omitido tanto delante de unigénito como de padre. O sea que el texto literalmente dice, ¿no?, gloria que como hijo único recibió de Padre, ¿no? Esto indica de que no son personas que están jugando el rol de el Padre y el de acá está que la hace de el Hijo, no, sino que realmente estamos hablando de un hijo y de su padre, ¿no? Es interesante esos detalles, ¿no? Nos ayudan a entender este tema. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. No, nuevamente se usa la palabra monogenes acá para hablar de Yeshua. Dice Juan 3:16-18, un texto muy conocido, a veces no le prestamos atención a todo su significado. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un texto en realidad fuerte, ¿no? El Señor dice que tanto nos amó, dice que dio a su único Hijo. O sea, se hace énfasis de que, ¿por qué decimos de que el Señor nos amó? Porque dio al único Hijo que tenía, ¿no? El mismo énfasis que se hace con la mujer que era viuda y que su único hijo había muerto, ¿no? Como era el único sostén que tenía, se hace ese énfasis, ¿no?, de monogenes. Igual acá dice, ¿por qué decimos que el Señor nos amó, Dios, si Él no vino directamente a morir por nosotros? Dice, porque nos dio algo más preciado, ¿no? Como padre, lo más preciado que tiene un padre son sus hijos, ¿no? Entonces dice, tanto nos amó Dios que incluso más valioso que dar su vida, dio la vida de su propio hijo, ¿no? Y en eso consiste el amor del Padre, ¿no? Y el de Yeshua definitivamente en que aceptó y vino también para morir por nosotros. 1 Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. ¿No? Nuevamente la palabra monogenes aquí, ¿no? Y la forma, nuevamente el énfasis que se hace siempre, ¿no? ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? ¿No? Si
Si Él no vino a nosotros, no fue alguien que salvó capote, como se dice acá, y ve morir tú, no, sino que tanto nos amó que en realidad nos dio a su propio hijo, ¿no? Algo que muchos padres estarían dispuestos a dar la vida por sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran más valiosa la vida de sus propios hijos que las suyas. Entonces, pero Dios tanto nos amó que nos dio lo más valioso que tenía, ¿no? La vida de su hijo. Entonces vemos que realmente Yeshua entonces es el Hijo de Dios, realmente su Hijo. Cristo nació del Padre al igual que Eva de Adán. No, vamos a ver esa comparación. Hebreos 5:5. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. ¿No? Lo mismo dice Hebreos 1:5 y Salmos 2 y 7. El texto es muy interesante porque nos pone una fecha para el nacimiento de Yeshua, ¿no? Dice que Dios, en un momento determinado de la historia, cuando lo engendra, le dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, ¿no? Una fecha de nacimiento, ¿no? Dice: en este día yo te he engendrado. Entonces vemos que realmente Yeshua es el Hijo del Padre, ¿no? No son seres coeternos, ¿no? Coexistentes, sino que realmente el Padre lo engendró a su hijo, ¿no? Exactamente la palabra que usa ahí, ¿no? Engendró a su hijo. Miqueas 5:2 dice: y tú, oh Betlehem, llamada Efrata o Belén, según una versión, tú eres una ciudad pequeña respecto de las principales de Judá, pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿No? Aunque realmente Yeshua nació en un momento determinado de la historia, nació en los días de la eternidad. O sea, ¿cuánto tiempo antes de que empezara la creación? No sabemos, ¿no? A eso el Señor le llama los días de la eternidad, ¿no? Antes de que creara el tiempo y el espacio, donde luego empezó a crear este mundo. En ese tiempo, ¿no? Antes del tiempo y del espacio, podríamos decir, fue engendrado Yeshua, ¿no? Dice 1 Juan 5:1, 5 y 18. Dice: todo el que cree que Yeshua es el Mashiach ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Acá se hace énfasis constantemente de que Yeshua es el Hijo de Dios, nacido de Dios, engendrado por Dios, ¿no? Dice que ¿cómo podemos vencer al mundo? Si creemos que Yeshua es el Hijo de Dios, ¿no? Porque solamente en su nombre podemos vencer el pecado, ¿no? Si nos aferramos a otro ser que no es Dios, entonces ¿cómo podemos ser salvos, ¿no? ¿Cómo podemos vencer, ¿no? Si estamos peleando contra un ángel que definitivamente es más fuerte que un ser humano mortal, entonces la única forma de vencer el pecado es aferrándonos a Yeshua, ¿no? Al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es Yeshua? ¿Quién es ese a quien debemos aferrarnos? Es el Hijo de Dios, el nacido del Padre, el engendrado por Dios. Si realmente creemos eso y realmente nos aferramos a ese Elohim puede guardarnos del maligno. Según de Juan 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, a la pregunta, ¿es en verdad Yeshua el Hijo de Dios? Es un rotundo sí, ¿no? Mateo 23:34. Bueno, aquí vamos a leer Proverbios 8:12, 22 al 30. Y aquí vemos que está hablando la sabiduría, ¿no? En Proverbios 8. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Bueno, es un título de Yeshua. ¿Cómo lo comprobamos? Justamente haciendo una comparación de lo que dice Mateo y Lucas. No, Mateo 23:34 dice: por tanto, he aquí yo, está hablando de Yeshua, lo dice en el contexto, os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y Lucas 11:49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán. No, vemos que está hablando de lo mismo, solo que cada uno cuenta con sus propias palabras el suceso, ¿no? Como en un accidente o en un juicio, cada testigo cuenta la versión de su perspectiva, ¿no? No sé, si yo veo un accidente de tránsito,
Si yo soy amigo o colega del que lo atropellaron, no sé, yo digo, no, a mi amigo lo atropellaron. El familiar, no, la mamá dirá, no, a mi hijo lo atropellaron. Y cualquier otro se referirá de esa persona con otro nombre, ¿no? Y no vamos a decir que por eso entonces el hijo del que habló la señora o el compañero del que hablé yo son personas diferentes, ¿no? Son la misma persona, ¿no? Pero con diferentes términos según el testigo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan narran la vida de Yeshua en la tierra, ¿no? Y cada uno evidentemente cuenta la historia con sus propias palabras, ¿no? Entonces, mientras que Mateo se refiere a Yeshua en ese caso como yo, porque está transcribiendo las palabras de Yeshua, Lucas dice que la sabiduría de Dios dijo esas palabras, ¿no? Entonces vemos de que es un título de Yeshua, ¿no? Entonces ahora sí, Proverbios 8:12, 22 al 30, dice: yo la sabiduría, por si alguno no entendió, es como por ejemplo, ¿cómo definimos de que el verbo es un título de Yeshua y no está hablando de otra persona? Porque por el contexto lo sacamos, ¿no? En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos, comparando textos, de que ese verbo es el que se hizo carne, o sea, Yeshua, ¿no? No se hizo carne ni el Padre, ni ningún otro ser. Bueno, seguimos entonces. Proverbios 8:12, 22 al 30. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y busco el conocimiento y la discreción. Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Lo mismo que decía justamente Miqueas y Hebreos, ¿no? En los días de la eternidad, antes de que alguna cosa fuera creada, el Señor engendró a Yeshua, ¿no? En un día antes de la eternidad. ¿Por qué aquí alguno se preguntará, dice engendrada y no engendrado, si habla de Yeshua? Pues porque el título que está tomando acá es la sabiduría. Entonces, no decir la sabiduría fue engendrado, ¿no? Si es femenino el sustantivo, los adjetivos y pronombres tienen que estar en femenino también, ¿no? Según las reglas del idioma español, ¿no? En el inglés, si no hay diferencia, como si nada, ¿no? Esto se puede ver también, por ejemplo, en Juan 1:4, ¿no? Hablando de Yeshua como la luz, se le aplica un pronombre femenino, ¿no? No porque Yeshua sea una mujer, sino porque se está hablando de Yeshua como la luz, y la luz es un sustantivo femenino. 1:5, perdón. Dice: y la luz brilla en las tinieblas. No está hablando de Yeshua. Dice desde el 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, ¿no? Dice que Yeshua vino y los que estaban en las tinieblas, ¿no? El pueblo no lo llegó a comprender, ¿no? Y se aplica un sustantivo femenino para hablar de Yeshua. Dice que las tinieblas no la comprendieron a la luz, ¿no? Se está hablando de Yeshua como la luz, por eso se utiliza un pronombre femenino, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Como se está hablando de Yeshua como bajo el título de la sabiduría, se aplica este adjetivo como femenino, ¿no? Seguimos. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. No, la vida en sí mismo es aquella no prestada ni derivada, dice el comentario bíblico adventista, ¿no? Es una vida que se mantiene por sí misma, ¿no? No es una vida como la nuestra, que es prestada, y por eso cuando morimos nuestro aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, dice, ¿no? Las escrituras, ¿no? Sino que Yeshua tiene vida en sí mismo, no es una vida prestada, es una vida realmente que se mantiene por sí misma, al igual que la vida que tiene el Padre. ¿Y cómo Yeshua llegó a tener esta vida? Dice: porque el Padre se la dio. Dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, Él la tenía originalmente. Dice: así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo,
¿no? Al darle el Padre la vida a su Hijo, ¿no? Al engendrarlo, lo engendró con todas las características que Él tiene, ¿no? Como Él es Elohim, con vida en sí mismo, al engendrar a su Hijo, salió también Elohim, ¿no? Con vida en sí mismo. Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres rey? Respondió Yeshua: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿No? Notar el orden de los eventos, como los describe Yeshua. Dice que primero nació en el cielo del Padre, luego vino al mundo como bebé y creció, y anunció las verdades, ¿no? Cuando empezó su ministerio. Entonces, incluso en este texto, Yeshua está diciendo que primero fue engendrado en el cielo y luego vino al mundo, ¿no? No dice que vino al mundo y fue engendrado aquí. Y además tenemos todos los textos anteriores que dicen exactamente lo mismo, ¿no? Ahora sí, aquí es donde se hace la comparación, ¿no? de Yeshua, el engendramiento de Yeshua con el engendramiento de Eva, ¿no? Cómo vino a existir Eva, ¿no? Porque a veces uno se llega a preguntar, ¿no? Pero ¿cómo así que Yeshua es hijo de alguien? Dicen algunos, ¿quién es la mamá? ¿No? Eva no tuvo mamá, ¿no? Fue engendrada simplemente, o apareció, vino a ser solamente de Adán, ¿no? Juan 7:28-29 dice: Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Dice Yeshua que procede del Padre. Génesis 2:21-23. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, literalmente, porque del varón fue tomada. Hebreos 1:3-4, hablando de Yeshua, ¿qué se dice? El cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No, hablando de Yeshua, se dice que procede del Padre. Hablando de Eva, se dice que procede de las costillas de Adán, ¿no? Y la expresión que usó Adán para hablar de Eva fue: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y de Yeshua, sobre el Padre, se dice: es la imagen misma de la sustancia del Padre, ¿no? De donde salió. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, ¿no? Porque se usa la palabra heredar, porque es hijo de una persona, ¿no? Justamente es heredero, el hijo de alguien, ¿no? Muy, muy interesante cada palabra que se utiliza, ¿no? Para describir a Yeshua. Juan 5:18. Así los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Acá ir mencionando algunas cosas. Algunos creen que, y dicen, ¿no? De que no, que como Yeshua va a ser engendrado, que si Yeshua fue engendrado en algún momento, entonces no es Dios, porque Dios es sin principio y sin final. No están entendiendo absolutamente nada, ¿no? Los judíos, que ellos tenían la escritura en hebreo, su propio idioma, entendían claramente de que si Yeshua decía de que Dios era su propio Padre, entonces él era Dios, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Si un perro engendra perros, un humano engendra humanos, si un Dios tiene un hijo, ¿qué le va a salir? De la misma naturaleza, ¿no? El cachorro de un perro no sale menos perro que el papá, ¿no? Un hijo de un ser humano no sale menos humano que su progenitor, ¿no? Igual, ¿no? Si Yeshua es hijo de Dios, no va a salir menos Dios que su padre. Sale con la misma naturaleza, es la imagen de su misma sustancia, dice las escrituras. Entonces, los judíos entendían perfectamente esto, cuando entendían que cuando Yeshua decía que Dios era su propio Padre, estaba diciendo que Él era Dios, igual que Él. Por eso lo querían matar, ¿no? Y lo mismo hacen actualmente los pastores y demás teólogos, ¿no?
cuando escuchan que uno dice que Yeshua es el Hijo de Dios engendrado, lo quieren a uno agarrar a golpes, ¿no? Pero es lo que dice la Escritura y es lo que decía Yeshua, que él era el Hijo real del Padre, ¿no? Y por eso era Dios. 1 Juan 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este texto es muy enfático en algo, y es que el Padre casi nunca se le ve hablar en las Escrituras. Y cuando estuvo Yeshua aquí en la tierra, habló 2 veces de la misma forma, ¿no? Tanto en su bautismo como en la transfiguración, ¿no? Y es que se abre el cielo, el Padre dice que manifiesta su gloria y lo señala Yeshua y dice, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el que no crea casi lo único que dijo el Padre en las Escrituras, entonces, ¿cómo puede ser salvo? Dice, están haciendo a Dios mentiroso, no le creen en lo que está diciendo, dice el texto. Dice, el que no le cree al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿no? Que es su Hijo amado, dice, lo está haciendo mentiroso. 1 Juan 2, 22 al 25. ¿Quién es el embustero, sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? El anticristo es ese, el que niega que son padre e hijo. El que niega al Hijo tampoco cree en el Padre. El que reconoce al Hijo, reconoce también al Padre. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿No? Nuevamente acá se dice, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el que está en contra del Mashiach? Aquel que niega que justamente el Mashiach es el Hijo de Dios, que son Padre e Hijo real. Otro principio bíblico que es a la vez un mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Qué significa honrar? ¿No? Según la Real Academia Española, respetar a alguien, ¿no? ¿Qué es respetar? Tener respeto, veneración, acatamiento. Acatamiento, acción y efecto de acatar. Acatar, tributar homenaje de sumisión y respeto. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. Entonces, cuando la Biblia habla de que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, habla que debemos realmente someternos a ellos, ¿no? Respetarlos. Entonces, esto se aplica para todos, ¿no? Incluso para Yeshua, por ser Yeshua hijo de su padre, él se somete a su padre, ¿no? Por eso es que en Juan 14:28 dice, habéis oído que os dije, me voy, pero volveré a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais de que me vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿No? ¿Por qué es mayor? Una en edad, definitivamente, ¿no? ¿Cuántos padres conocen que tengan la misma edad que su hijo? ¿No? Ninguno, ¿no? Todo padre es mayor en edad que su hijo. Y también en autoridad, ¿no? Porque aparte que es un mandamiento, ¿no? El padre, los hijos debemos respetar a los padres, ¿no? Debemos someternos a ellos. Entonces, ciertamente el padre es mayor que Yeshua, ¿no? En edad y en autoridad. Una pregunta muy interesante. ¿Yeshua alguna vez perdió su divinidad? Este es otro tema que se toca cuando uno habla de la deidad. Juan 1:45 al 50 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un hombre, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, ¿no? Casi que le dice, ¿no? ¿Te sorprendes de mi omnisciencia y de que así te conozca quién eres? Eso no es nada, le dice más todavía. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, respondiendo a Natanael le dijo, también eres omnipresente, ¿no? Básicamente, primero le dijo
que lo conocía, o sea, demostró su omnisciencia, y ahora le demostró que es también omnipresente, ¿no? ¿Qué atributo le faltaba para tener todos los atributos de Dios? Omnipotencia, ¿no? Entonces Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Tienes todos los atributos de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Yeshua le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, ¿no? Con todos los milagros que vio Natanael, se dio cuenta que no solamente era omnisciente y omnipresente, sino también omnipotente, ¿no? Entonces vemos que Yeshua nunca perdió su divinidad, ninguno de sus atributos, aún estando en la tierra. Estando en la tierra era omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿no? Nunca perdió su omnipresencia. ¿El Padre es mayor que el Hijo? No, Hebreos, bueno, ya siguiendo con lo que habíamos visto antes, ¿no? Hebreos 1, 8 y 9 dice: en cambio al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tú Dios, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. Casi interesante porque se dice que hay varios dioses, ¿no? Dice que el Padre del Hijo, al Hijo le dice, ¿no? Tu trono, oh Dios. El Padre mismo llama a su Hijo Dios. Entonces, cuando hablamos de que el Padre es mayor que el Hijo, no estamos hablando de que sea más Dios que Él. Ya vimos que totalmente no es así. Yeshua mismo lo dijo: yo soy Dios porque soy hijo del Padre, ¿no? Y algo que los judíos entendieron perfectamente, ¿no? Se dice ser Dios porque está diciendo que Dios es su propio Padre. Entonces, ¿en qué sentido hablamos de que Yeshua, que el Padre es mayor que Yeshua, ¿no? En sentido de edad y autoridad por ser Padre de Yeshua, ¿no? No para nada estamos diciendo que Yeshua es menos Dios, porque el Padre mismo está que le dice Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que Yeshua no es Dios, no? Yeshua es totalmente Dios. El Padre mismo se lo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios. Pero acá le aclara algo también el Padre. Dice: tú eres Dios y por eso te ungió Dios. ¿Qué Dios? Dice: tu Dios. En otras versiones dice: el Dios tuyo. O sea que Yeshua, aunque es Dios, tiene un Dios sobre sí, ¿no? Pero es que Yeshua le oraba de todos modos a su Padre, ¿no? Y le decía así, ¿no? Tú eres mi Dios, ¿no? Sí, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. Juan 13, 16. Os aseguro que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. No, justamente Juan 20, 21 dice que el Padre mandó a su Hijo, ¿no? También lo mismo dice Juan 3, 16 al 18 y demás textos, ¿no? Entonces dice Yeshua de que el que envía es mayor que el que es enviado, ¿no? Entonces, si Yeshua fue enviado por su Padre, vemos que ciertamente el Padre es mayor que él, ¿no? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿No? Nuevamente Yeshua, refiriéndose a su Padre, dice que es el único Dios verdadero, ¿no? Y no por eso decimos que Yeshua no es Dios, Dios verdadero, porque en el Tanaj también se aplica el mismo título de Dios verdadero a Yeshua, ¿no? Bueno, hasta aquí avancé a hacer el PowerPoint de este Word, pero podemos seguir en el Word, ¿no? Ya hemos visto justamente los textos de si Dios realmente se ha revelado y desea que lo conozcamos. Ya vemos que sí. Yeshua es el único Hijo engendrado de Dios el Padre en un día de la eternidad, antes de la creación, evidentemente porque fuimos creados por Yeshua, ¿no? ¿Existe jerarquía entre los miembros de la deidad? Ya vimos que sí, ¿no? Porque el Padre es el Dios de Yeshua, ¿no? El Padre es mayor que Yeshua en edad y en autoridad. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el Ruaj. Un tema muy interesante, que nos ayuda justamente luego a entender, ¿no? quién es el Espíritu Santo, ¿no? Para entender quién es el Espíritu Santo debemos empezar por entender qué es un espíritu, ¿no? La palabra Ruaj, justamente, que se emplea para hablar del espíritu. ¿Qué es Ruaj? La palabra Ruaj tiene varias acepciones, varios significados, dependiendo del contexto, y eso es lo que debemos entender, ¿no? Para luego, cuando se hable del Espíritu Santo, saber, ¿no? de qué está hablando, ¿no? De qué acepción de esta palabra.
Génesis 6:17 dice: He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Entonces aquí se están peleando Ruach o espíritu para hablar del aliento de vida de Dios, ¿no? Génesis 7:21-22 dice: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. No todo en lo que había aliento de vida, ¿no? Ruaj de vida. Entonces, Eclesiastés 3:19. En la Septuaginta, ¿no? En la versión al español de Yunaman, dice: Asimismo, ¿no tienen ellas suerte de hijos del hombre y suerte de la bestia? Suerte una a ellos, como la muerte de esta, así es la muerte de este, y espíritu uno de todos. ¿Y qué ha tenido de más el hombre que la bestia? Nada, todo es vanidad. Entonces acá se hace una comparación del aliento de vida del animal y del hombre, que al final dice es lo mismo, el mismo aliento, ¿no? Al final mueren y los dos perecen por igual, ¿no? Quedan en el olvido. Dice Juan, el mismo texto en la Reina Valera 60 dice: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Entonces acá se tradujo Ruaj como respiración, ¿no? Vemos que está hablando del mismo aliento de vida. Justamente cómo sabemos si una persona está viva o muerta, si sigue respirando, ¿no? Justamente a veces se pone un espejo en la nariz de una persona que está inconsciente para saber si está respirando, porque se empaña, ¿no? Entonces así sabemos si sigue viva una persona, ¿no? Eclesiastés 3:21 dice: ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿No? Como el texto, como la escritura dice que el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, o sea, la energía que el Señor le dio al hombre para vivir, el aliento de vida. Dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre vuelve arriba y el del animal se queda abajo? O si también sube, está diciendo, ¿no? Total, es la misma aliento de vida, ¿no? Entonces aquí vemos que Ruach se está aplicando para esa acepción, ¿no? Aliento de vida. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces se dice que el hombre no tiene potestad para retener su espíritu, o sea, no hay hombre que pueda alargar su vida, ¿no? Nadie se le va la vida y la agarra para no irse, ¿no? Cuando el Señor decide que nos vamos de esta tierra, nos vamos, ¿no? No hay hombre que tenga justamente un espíritu, una vida no derivada. ¿Cómo es? Vida en sí mismo, ¿no? Dice el texto. Dice Eclesiastés 12:7: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. De este texto estábamos hablando, ¿no? Cuando el hombre muere, justamente el aliento de vida, la energía que Dios le dio al hombre para que tuviera vida, vuelve a él que la dio, ¿no? Dice: el hombre tiene un espíritu, y Dios tendrá también un espíritu. Vamos a ver, Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Acá vamos viendo de que Ruach tiene otra acepción, ¿no? Acá se usó Ruach para hablar de que hay un espíritu en el hombre. Dice: y el soplo del omnipotente, otra expresión para Ruach, no dice le hace que entienda. Entonces vemos que el hombre tiene un espíritu y un aliento de vida. Dos cosas, ¿no? Vamos a seguir viendo a ver qué acepción es esta. Salmo 77:6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Se hace una comparación entre el corazón del hombre y el espíritu, ¿no? O sea, su corazón, su mente. Proverbios 20:27. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces dice que si Yahweh quiere saber algo del hombre, tiene que escudriñar solamente su espíritu, ¿no? Que en él se conserva lo más profundo de su corazón, ¿no? Está hablando de que el Señor
no es como al hombre que se le puede engañar, ¿no? Que el hombre nomás ve lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor dice, mira los corazones, ¿no? Él juzga de acuerdo a lo que hay en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que debemos ser fieles para con Dios en nuestro espíritu, ¿no? En nuestro entendimiento, en nuestro pensar. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus, ¿no? Lo mismo que en el texto anterior de Proverbios, ¿no? El Señor y se juzga de acuerdo al espíritu, a lo que tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes. El espíritu de una persona y esa persona son una misma o dos seres diferentes, ¿no? Estamos viendo de que el espíritu tenemos, dice el hombre tiene un espíritu, ¿no? Aparte de nuestro aliento de vida, dice gracias al aliento de vida, dice nuestro espíritu tiene entendimiento, no podemos pensar, gracias a que tenemos vida, nuestro espíritu tiene pensamientos, entiende las cosas. No vemos que el Señor se hace una comparación o un paralelismo entre el corazón y nuestro espíritu, ¿no? Que el Señor examina no lo que está delante de nuestros ojos, sino nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿no? Que ahí están justamente todos nuestros conocimientos, lo que pensamos en realidad, ¿no? No lo que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿no? No una persona puede opinar de otra, no, esa persona parece buena, pero el Señor no se fija justamente en las opiniones de los demás, en lo que mira el hombre delante de sus ojos, sino en lo que hay en el espíritu, en su interior. Entonces, sabiendo que el hombre tiene un espíritu, una mente, dice, esa mente y la persona que posee esa mente, ¿son una misma o dos seres diferentes? Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Entonces acá vemos de que el espíritu de Nabucodonosor se perturbó, y se tiene sentimientos, el espíritu de Nabucodonosor, ¿no? Pues dice se perturbó, lo que lo califica para ser una persona y no una fuerza, ¿no? Pero eso significa que el espíritu de Nabucodonosor y Nabucodonosor mismo son dos personas distintas. Por supuesto que no. El espíritu de Nabucodonosor y Nabucodonosor mismos son la misma persona, ¿no? Porque al final uno es la mente que tiene uno, ¿no? Si a uno le traspasaran su cerebro a otro cuerpo, como por ahí he visto que quieren hacer ese experimento para el científico parapléjico, quieren cambiarle de cabeza, ¿no? Poner su cabeza en otro cuerpo, justamente, aunque tenga otro cuerpo, va a seguir siendo el mismo, ¿no? Con su mismo pensar, porque al final lo que tenemos en la cabeza, en nuestra mente, eso es lo que nos hace personas, ¿no? Nosotros somos más que nuestro cuerpo físico, ¿no? Aún si tenemos un accidente y nos desfiguramos el rostro, seguimos siendo la persona que éramos, ¿no? Entonces porque sigue siendo nuestra propia mente, ¿no? Aunque estemos en otro cuerpo, porque somos eso, somos lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos en nuestra mente es diferente a nuestra misma persona, no, somos la misma, ¿no? Mi mente y yo mismo somos la misma persona, no somos dos seres diferentes, ¿no? Mi mente, a veces uno en la mente se perturba, como le pasó a Nabucodonosor. No por eso voy a decir, mi mente es una persona diferente de mí mismo. No. Una persona se estresa, por ejemplo, y en el trabajo, por ejemplo, no tiene que demostrar eso, pero aunque en su espíritu, en su mente, en su corazón está acongojado, a veces actúa diferente, pero no nos hace una persona diferente de la que somos, ¿no? Simplemente no lo estamos demostrando. Salmo 106, no estamos demostrando lo que somos, ¿no? Justamente por eso Yeshua dice que no mira o no juzga de acuerdo a lo que está delante de nuestros ojos, sino nuestros corazones, ¿no? Lo que tenemos en nuestro interior, porque eso es lo que realmente somos. Salmo 106, 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No, acá el pueblo de Israel, cuando le hicieron enojar a Moisés en las aguas de Meriba, hicieron que Moisés también hablara precipitadamente, ¿no? En lugar de dar gloria a Yeshua por darles agua,
darles agua. Dijo, no, ¿acaso o quieren que yo y Aarón les demos de beber? Entonces, Yeshua está hablando de eso. Ahora, el espíritu de Moisés que se reveló, es diferente del mismo Moisés, ¿no? Son la misma persona, ¿no? Yeshua mismo, ¿no? En Juan 11:33 dice: Yeshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces vemos de que fuera de nuestro, o dentro de nuestro cuerpo, o aparte de nuestro cuerpo, tenemos una mente, ¿no? Quienes somos realmente está en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿no? Eso es lo que realmente somos. Entonces el hombre tiene un espíritu, tiene una mente, y vemos de que Yeshua mismo, ¿no? Además o dentro de su cuerpo está su espíritu, ¿no? Salmos 146:4. Entonces, igualmente, ¿no? Podemos hacer la misma pregunta arriba respecto a Yeshua. ¿El espíritu de Yeshua y Yeshua son personas diferentes? No, son la misma persona. Salmos 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Vemos que entonces, que si sale nuestro aliento de vida, ¿no? ¿Qué pasó con nuestro cuerpo? Vuelve a la tierra, ¿no? Al polvo. Y dice, ¿qué pasó con nuestro espíritu, nuestra mente? Perece, ¿no? Se queda en el olvido. Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Lo mismo que el texto anterior, ¿no? Si se nos quita el aliento de vida, el ruaj de vida, dice, nuestro ruaj, el ruaj que tenemos dentro de nosotros, deja de ser, ¿no? Nuestra mente desaparece y nuestro cuerpo vuelve al polvo. Job 34:14 y 15. Si él pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Lo mismo, ¿no? Si el Señor retirara su aliento de vida, ¿no? Y nuestra mente, nuestro cuerpo perece, ¿no? Primera de Reyes 22, 19 y 20. Vamos bajando. Entonces él dijo: Oye pues, palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh, y dijo: Yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué manera? Entonces, acá ya estamos hablando de otra acepción para Ruach. Hemos visto que Ruach, entonces, se utiliza tanto para hablar del aliento de vida, ¿no? El Ruach de vida. Se utiliza para hablar de nuestros corazones, de nuestra mente, ¿no? Dice que espíritu, tenemos un espíritu en nuestro cuerpo, ¿no? Ese espíritu hay en el hombre, ¿no? Ruach hay en el hombre tiene un espíritu, una mente. Y ahora se aplica para otra cosa. Dice que estaba Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Quién es ese ejército de los cielos? Sus ángeles, ¿no? Y si salió un Ruach, ¿no? Un espíritu, y se puso delante de Yahweh y le dijo: yo le induciré. Entonces estaba Yahweh conversando con sus ángeles y sale uno de sus ángeles. En este caso se le está llamando Ruach a ese ángel, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángeles definitivamente, al igual que Elohim, tienen una naturaleza diferente de la humana, ¿no? Entonces, mientras que el hombre es de carne o sangre, como se dice en otros textos, Dios, los ángeles, los seres espirituales, están hechos de otra naturaleza, ¿no? Espíritu se le llama. Juan 4:21, 23 y 24. Yeshua declaró: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No, lo mismo término que se utiliza para los ángeles, que son Ruach, esa naturaleza, y Elohim también es Ruach, ¿no? Una naturaleza definitivamente diferente a de la que estamos conformados nosotros, ¿no? Salmo 139. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú lo sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú.
A diferencia del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre no puede estar con otras personas mientras el cuerpo está por otro lado. Sin embargo, Dios, por su omnipresencia, puede poner su espíritu en otra parte distinta donde está su cuerpo realmente. Nuestro espíritu está confinado en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, no hay forma que nuestro cuerpo salga de nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, ¿no? En cambio, Elohim, estando en el cielo, puede poner su espíritu donde él quiera, ¿no? Por eso es omnipresente. Génesis 6:3 dice: y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿No? Entonces vemos una diferencia de naturaleza, ¿no? Mientras que Yahweh es espíritu, en naturaleza el hombre es carne, ¿no? Entonces vemos que Ruach también puede significar, puede estar hablando de el tipo de naturaleza del que están compuestos, por así decirlo, los seres espirituales, ¿no? Elohim y sus ángeles. En resumen, ¿no? Vemos entonces que el espíritu puede hacer referencia al aliento de vida, al soplo del omnipotente, como dicen en otros textos, no un ente pensante, ¿no? O sea, algunas veces en Ruach se refiere justamente simplemente a el aliento de vida, ¿no? Cuando morimos, este espíritu, este Ruach, el poder de Dios que nos da vida, vuelve a él que lo dio, ¿no? Hemos visto también que el espíritu también puede hacer referencia a la mente, conciencia o ser, ¿no? Como la Biblia alegóricamente dice, ¿no? En nuestros corazones. El hombre tiene un espíritu que muere en nuestro cuerpo de carne y que está confinado en él. El espíritu del hombre es el generador y banco de ideas, recuerdos, pensamientos y emociones, y por ende, escudriñando nuestro espíritu, Dios puede saber todo de nosotros. El espíritu solo está en funcionamiento en tanto nuestro cuerpo esté vivo, ¿no? No es que morimos y los fantasmas se quedan por ahí, no. Cuando morimos, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, ¿no? La energía que nos presta Elohim para estar vivos, y nuestro espíritu, dicen los textos, queda en el olvido, ¿no? Número 7. Yeshua también tiene un espíritu, ¿no? Vimos de que Yeshua se conturbó también su espíritu. Entonces vemos que Yeshua también tiene un espíritu dentro de él, ¿no? Una mente, ¿no? Todo ser pensante tiene una mente. Número 8. El espíritu también hace referencia a la naturaleza de la cual están constituidos los seres celestiales, ¿no? Tanto los ángeles como Elohim. Y también vimos de que Dios es espíritu y naturaleza, y también tiene un espíritu-mente morando en ese cuerpo espiritual, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo de carne y tenemos una mente, ¿no? Que habita ese cuerpo. Igual Elohim de naturaleza es espíritu, ¿no? Quién sabe de qué está compuesto su naturaleza, y también tiene una mente, ¿no? Evidentemente. Entonces todo ser pensante, el hombre, los ángeles y Elohim tiene una mente. Y nuestros cuerpos, pues dependiendo de qué naturaleza seamos, o somos carne o espíritu, ¿no? Entonces eso significa Ruach, o aliento de vida, o nuestra mente, o la naturaleza de la cual están constituidos los seres celestiales, ¿no? Y que Elohim también tiene un espíritu, ¿no? Yeshua tiene un espíritu, el Padre también tiene un espíritu, además de ser espíritu en su naturaleza, ¿no? El espíritu de quien mora en nosotros. Ahora podemos entender mejor entonces esto, ¿no? El espíritu de quien mora en nosotros. ¿Quién prometió poner su espíritu en nosotros? Éxodo 33:11. Y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿No? ¿Quién hablaba con Moisés? Dice Éxodo, Yahweh, ¿no? Juan 1:18 dice: nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Dice Juan entonces de que nadie ha visto nunca al Padre, ¿no? Sino que el Hijo recién nos trajo el conocimiento de que tenía un Dios sobre sí, ¿no? Entonces, ¿con quién hablaba Moisés? Si nadie ha visto jamás al Padre. Hablaba con Yeshua, ¿no? Él ha sido siempre nuestro mediador, ¿no? Además de muchos otros textos que demuestran que el Dios del Tanaj es Yeshua, ¿no? Él es quien estuvo con el pueblo de Israel. Ageo 2, 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Yahweh, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, suma sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Yahweh. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Entonces no teman.
Entonces, ¿el espíritu de quién iba a estar siempre con nosotros? Es el espíritu de Yahweh. Y hemos visto que Yahweh, ¿no? El Dios de Israel, es Yeshua, ¿no? Con el quien hablaba Moisés era Yeshua. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a hacer talmidín, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos de que el mismo paralelismo, por ejemplo, que vimos con Mateo y Lucas, ¿no? Para hablar de la sabiduría de Dios, también se cumple con Yahweh y Yeshua, porque son la misma persona, ¿no? Yahweh prometió de que su espíritu siempre iba a estar con nosotros, y Yeshua vuelve a repetir la misma promesa, ¿no? Es la misma promesa, que su espíritu iba a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, ¿no? Yeshua nunca se iba a apartar de nosotros, ¿no? ¿Quién mora en nosotros? Juan 17, 23 y 26. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que el que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. No, Yeshua dice que, está bien, se iba al cielo, pero iba a seguir dándoles a conocer quién era Elohim, ¿no? Dice, yo les he dado a conocer quién eres, estando aquí en la tierra, y seguiría haciéndolo después de que se vaya. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo iba a hacer esto? Si se iba a ir, ¿cómo es que iba a seguir dándole a conocer a sus discípulos quién era? Porque él iba a estar dentro de ellos, ¿no? Ya no iba a estar con ellos, pero iba a seguir estando ahora en ellos. Juan 14, 19 y 20. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No, nuevamente dice, no, el mundo no se va a dar cuenta que yo estoy aquí, dice, pero ustedes sí, dice, porque yo estaré en ustedes. Ya no iba a estar con ellos, sino en ellos, ¿no? Por eso es que, aun cuando no estuviera su cuerpo físico aquí, iba a seguir dándoles a conocer quién era Elohim, porque él iba a seguir estando en ellos, ¿no? No se iba a apartar realmente de ellos, ¿no? Su espíritu iba a seguir con ellos, más bien en ellos. Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Nuevamente Yeshua recalca de que él iba a estar en ellos. Juan 7:39. Esto dijo acerca del espíritu que estaban a punto de recibir los que creen en él, pues todavía no era espíritu, porque Yeshua aún no había sido glorificado. No, acá dice, ¿por qué Yeshua, o por qué todavía no había espíritu? Acá, si uno ve un poco el original, este verbo ser, en realidad también se puede traducir como existir. Entonces está diciendo, todavía no había espíritu, o sea, no existía el espíritu, porque Yeshua no había sido glorificado, o sea, de que Yeshua era el espíritu, y dice, todavía no era espíritu, Yeshua todavía no era el espíritu, porque no había sido glorificado. Una vez que se glorificó, entonces llegó a ser el espíritu, ¿no? Entonces queda claro por este texto y los anteriores de que el espíritu que está en nosotros, el espíritu prometido, es el mismo Yeshua, ¿no? Si el espíritu fuera una persona diferente, que tiene que ver que Yeshua se glorifique, no, total, es otro ser, ¿no? Entonces vemos de que el texto está diciendo de que Yeshua no era espíritu porque aún no había sido glorificado, ¿no? Cuando se glorificó, ya pudo estar o manifestarse en sus apóstoles, ¿no? Trabajar como espíritu, ¿no? ¿Cómo es que Yeshua puede morar en mí? ¿No? ¿Cómo es que el Mashiach puede morar en mí? Génesis 6:3. Y dijo Yahweh, no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. ¿No? Y Yeshua dice que como el hombre y él tienen naturalezas diferentes,
no puede morar él en el hombre. Pero Elohim tenía un plan, Zacarías 6, 12 y 13. Y le dirás, así dice el Eterno Todopoderoso, el varón llamado retoño, ¿no? Brote, lo que nace de una nueva planta, brotará de su raíz y edificará el templo del Eterno. Edificará el templo del Eterno, será revestido de majestad real y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. ¿No? Entonces vemos de que acá está el plan de redención, ¿no? Dice que el Padre iba a mandar a Yeshua a reconstruir aquello que se había destruido, ¿no? Por el pecado, ¿no? Para nuevamente poder morar su espíritu en el hombre, ¿no? Al Yeshua venir a hacerse hombre y tener la misma naturaleza que nosotros, ahora sí podía poner su espíritu en el hombre, ¿no? Porque ahora sí la naturaleza era compatible, no era la misma. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Mashiach es el único que puede consolarnos, porque él sí sabe lo que es ser tentado y sabe cómo triunfar sobre ello. Aun si existiera otro ser divino, este no podría morar en nosotros, porque en la Biblia no registra que algún otro ser divino se haya vuelto humano, sino solo el Yeshua, ¿no? Y dice el texto de que justamente por eso tenía que venir Yeshua a ser semejante a nosotros, ¿no? Para que al experimentar lo mismo que nosotros, pueda realmente apoyarnos en lo que nosotros experimentamos, ¿no? ¿Por qué razón también decimos de que el único que puede morar en nosotros es Yeshua? Dice, porque somos la esposa del Mashiach y nadie puede ser uno con la esposa siendo el esposo. Si no sería adulterio, ¿no? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor de vosotros. Entonces dice que fuimos comprados con la sangre del Mashiach. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un canto nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Elohim gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Marcos 10, 7 y 9. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los que eran dos serán una carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces vemos de que el único que puede ser uno con su esposa es su esposo. Justamente aquí se está haciendo una analogía con lo que era en el pueblo de Israel, ¿no? Se pagaba una dote por la esposa, y justamente cómo fuimos comprados por Yeshua, cuál fue la dote que él pagó por nosotros, es su sangre. Entonces, ya que ahora somos su esposo, el único que puede ser uno con, cuando somos su esposa, ¿no? El único que puede ser uno con nosotros es el Mashiach, ¿no? Si otro ser viene y se hace uno con nosotros, entonces estamos incurriendo en adulterio, fornicación espiritual, ¿no? Justamente a lo que se le oponía Yeshua y lo que les recalcaba al pueblo de Israel, dice, tengan cuidado de no fornicar en pos de los otros dioses, ¿no? Lo mismo que puede pasar ahora, si no sabemos realmente a quién adorar, si no sabemos realmente a quién debemos permitirle morar en nosotros, estamos cometiendo o fornicando en pos de otros dioses. ¿Puede Cristo actuar aquí en la tierra siendo que ascendió al cielo? Además de todos los textos que ya vimos, hay más. Marcos 16, 19 y 20 dice, después que les habló, el Señor Yeshua fue recibido arriba en el cielo y se sentó en la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Entonces vemos que sí, ¿no? Estando Yeshua en su cuerpo físico en el cielo, actuaba aún con los apóstoles acá en la tierra, ¿no? Y es que como ya vimos, así como Dios, el Padre,
y puede poner su espíritu en donde quiera, ¿no? Porque es omnipresente. Así también Yeshua, aun cuando en su cuerpo físico esté sentado a la diestra del Padre, puede poner su espíritu donde quiera, ¿no? Y en este caso estaba en sus apóstoles, como les había prometido. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, a menos que creamos a Dios mentiroso, realmente Elohim, Yeshua, está con nosotros cuando invocamos su nombre. ¿Quién es el que da los mensajes a las 7 iglesias de Asia? Apocalipsis 2:18 y 3:20 y 22 dice: escribe el ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: he aquí yo, hablando el Mashiach, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si se nos pide que oigamos lo que el Espíritu Santo dijo a las iglesias, pero la única persona que dijo algo a las iglesias es el Mashiach, entonces concluimos de que el Espíritu Santo y el Mashiach son la misma persona, ¿no? Si en un noticiero dicen, no, el presidente dijo tal cosa, y cambiamos de canal y dicen, no, el mandatario dijo tal cosa a la nación, entonces, ¿qué debemos concluir? ¿Que el mandatario y el presidente son personas diferentes? No, simplemente son diferentes términos que se están aplicando a la misma persona, ¿no? Es la misma persona que le está hablando a las mismas otras personas, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Yeshua es el único que da el mensaje a las iglesias, y si se nos dice que digamos lo que el Espíritu dijo a las iglesias, entonces el Espíritu es el mismo Mashiach, ¿no? Que habló. ¿Quién nos dará palabra cuando debamos dar razón de nuestra fe? Lucas 12:11 y 12. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o qué hayáis de responder o decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Y qué dice Lucas? El mismo Lucas, en el capítulo 21, 12 y 15, que está hablando a sus discípulos. Pero antes de todo esto, echará mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Entonces, lo mismo que encontramos, cada vez que hay un paralelismo tenemos que fijarnos de quién está hablando, ¿no? En este caso, Lucas capítulo 12 dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que debamos decir en esa misma hora. Y Lucas 21 nos dice que Yeshua hablando mismo, dice: yo mismo les haré saber, ¿no?, lo que deben responder. Entonces vemos de que el Espíritu Santo es el mismo Yeshua, ¿no? ¿Quién inspiró a los profetas? 1 Pedro 1, 10 y 11. Respecto a esta salvación inquirían los profetas cuando profetizaron de la gracia que a ustedes les habría de ser dada. Y ellos indagaron en qué tiempo el espíritu del Mashiach que habitaba en ellos estaba indicando y dando testimonio de cuándo acontecerían los sufrimientos del Cristo y de su gloria que les seguiría. Entonces aquí nuevamente lo mismo que vimos, ¿no? El Elohim del Tanaj es Yeshua, ¿no? Él es el que hablaba con los profetas, el que hablaba con Moisés, y acá dice que el espíritu que moraba en estos profetas era el mismo, el espíritu de Yeshua, ¿no? Apocalipsis 19:10. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, ¿no? Cuando Juan quiso postrarse delante del ángel. Dice: y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Yeshua, adora solo a Dios. El testimonio de Yeshua es el espíritu que inspira la profecía. Entonces, ¿quién es el espíritu que inspira la profecía? El espíritu que les daba, que habitaba en los profetas. Dice Yeshua. Dice: Yeshua es el espíritu que inspira la profecía, ¿no? El espíritu de Yeshua es el que moraba en los profetas para inspirarles las profecías que les daba, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Desde el Tanaj hasta la actualidad, ¿quién es el espíritu que mora en nosotros, ¿no? El espíritu de Yeshua. Y ya para terminar, respecto a este tema, ¿no? de quién es la deidad verdadera, ¿no? Última pregunta, ¿no? ¿Cuántos seres conforman la deidad?
Zacarías 6, 12 y 13, ya lo hemos visto, dice, y le dirás, así dice el Eterno Todopoderoso, el varón llamado retoño, ¿no? Brote, se hace una referencia a Yeshua, ¿no? Que es el Hijo, brotará de su raíz y edificará el templo del Eterno, edificará el templo del Eterno, será revestido de majestad real y se sentará en el trono a gobernar, será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. Entonces aquí el texto bien explícito, ¿no? Dice que el consejo de paz, ¿no? El plan de redención se hizo entre dos seres, ¿no? Otras versiones dice ambos. De todos modos ambos es dos, ¿no? No dice ambos 3 o 4 o 5, ¿no? Juan 8, 16 al 18. Y si yo juzgo, hablando de Yeshua, mi juicio es válido, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el que me envió el Padre da testimonio de mí. ¿No? Que Yeshua nuevamente dice que hay dos seres divinos, ¿no? Es Él y su Padre. La ley dice que mientras más testigos, más efectivo es un testimonio. Entonces, si Yeshua hubiera querido decir, bueno, más bien, si hubieran más seres divinos, el Señor, para decir que su testimonio era válido, hubiera mencionado todos los testigos, ¿no? Porque mientras más testigos, más cierta es una palabra, ¿no? Pero vemos que nomás menciona dos seres, ¿no? Porque solamente hay dos seres divinos, ¿no? Y de todos modos basta, ¿no? Porque el Tanakh dice, con 2 o 3 testigos se decide todo. Y Yeshua dice, bueno, yo tengo 2 testigos, ¿no? Mi persona y el Padre, y ¿para qué más, no? Ya he cumplido con la ley, ¿no? Entonces vemos de que ciertamente son 2 personas, ¿no? Los que conforman la deidad. Proverbios 8:30, ¿no? Hablando de la sabiduría, el texto que vimos antes, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría no dice con ellos estaba yo ordenándolo todo, ¿no? En la creación. No dice estaba con él, o sea que nomás habían 2 seres divinos. Aquí quizás hacer un paralelismo respecto a la creación. Siempre aparecen 2 seres divinos, ¿no? Y es porque ciertamente son 2, ¿no? Desde Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos nuevamente está Dios y está el Espíritu de Dios. Vamos a Proverbios. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Quiénes estaban en la creación? Dice que estaba la sabiduría con Yahweh. Nuevamente 2 seres, ¿no? ¿Y quién dice Juan 1:1 que habían en el principio en la creación? Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, nuevamente está el verbo y Dios, ¿no? Evidentemente cada persona cuenta la historia con sus propios términos, ¿no? Mientras que Génesis dice que estaba Dios y el Espíritu de Dios, Proverbios dice que estaba Yahweh, ¿no? Que es el mismo Dios que habla Génesis, y la sabiduría, ¿no? Que es el mismo Espíritu de Dios que menciona Génesis. ¿Quién dice Juan que estaba en la creación? Dios, ¿no? El mismo Yahweh de Proverbios, el mismo Dios de Génesis, y el verbo, ¿no? Que es la misma sabiduría de Proverbios y el mismo Espíritu de Dios de Proverbios, ¿no? Pero vemos que es una constante, ¿no? En cada caso hay 2. No podemos decir, no, es de que, pero ahí hay no, pero cada término es una persona diferente, porque entonces, si vamos a decir que cada término es una persona diferente, entonces tenemos a Dios, al Espíritu de Dios, segunda persona, tercera persona al verbo, cuarta persona a la sabiduría, quinta persona a Yahweh. Entonces, ¿cuántos seres habían en la creación? 5. No, tenemos que analizar primero, ¿cuántos seres habían en la creación? Según Génesis, Proverbios y Juan, 2. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien identificar quiénes son esas 2 personas, ¿no? Génesis la llama a Dios, Proverbios la llama a Yahweh y Juan la llama Dios también, ¿no? Génesis a la segunda persona llama Espíritu de Dios, Proverbios a la segunda persona llama la sabiduría de Dios y Juan a la segunda persona llama el verbo, ¿no? Entonces esas son las 2 personas que hay, ¿no? Si van a decir, no, es que este texto se complementa con ese y el de acá, y que cada término es una persona diferente, entonces sean justos y consecuentes, y entonces cuenten cada término como persona diferente, ¿no? Proverbios 34. Dice, ¿quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Nuevamente, ¿no? Hablando de quién creó todas las cosas, dice, ¿quiénes crearon todas las cosas? Dice,
conoces el nombre de esa persona y el nombre de su hijo. Entonces en la creación había nuevamente una persona y su hijo. Nuevamente no vamos a decir que acá la persona que lleva este nombre es una persona y el hijo es otra, ¿no? Sino que debemos saber, ver, ¿no? De que hay dos personas en cada narración de la creación, identificar quién es quién, ¿no? En ese caso, quien lleva este nombre está hablando del Padre, ¿no? Que Juan le llama Dios, el otro Yahweh, y acá el Hijo es el mismo Verbo, el mismo Espíritu de Dios, ¿no? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Noten que si hubieran más personas en la deidad, es una persona excluida, porque se dice de que nadie conoce al Padre sino solo el Hijo. O sea que si hay otro ser en la deidad, entonces este ser no conoce al Padre. Y aparte se dice que nadie conoce tampoco al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que si hay otro ser, no conoce a ninguno de estos dos. Entre ellos dos sí se conocen y el otro lo tienen excluido, ¿no? No puede ser. Entonces este texto también está demostrando, ¿no? De que solo hay dos seres omniscientes, ¿no? Que son el Padre y su Hijo. Juan 1:1 y 2, bueno, ya lo vimos, lo recalcamos. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. No, nuevamente dice que en el principio estaba el Verbo, ¿no? Y Elohim. Y el Verbo también era Elohim, o sea, era Dios divino como su Padre, ¿no? Con el que estaba. Juan 10:30. Otra cosa para ir adelantando. Vemos entonces de que Elohim significa simplemente Dios, ¿no? Dependiendo del contexto, va a estar hablando de Yeshua o de su Padre, ¿no? No como algunos dicen que no, Elohim es siempre tres, porque entonces que estaba Yeshua con otros tres, entonces ¿cuántos seres habían en la divinidad? ¿4? No tiene sentido, ¿no? Proverbios 10:30. Ese es como adelanto, luego vamos a ver más textos sobre esto. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Ahí, pero un ultimátum fue ese, ¿no? Los únicos seres que son uno es Yeshua y su Padre, ¿no? Si hay otro ser lo dejaron, pero recontra bien fuera, ¿no? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach, ¿no? Entonces la vida eterna consiste en conocer a los seres que conforman la deidad, que son el Padre y su Hijo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Dice, glorifícame en la gloria que tenía en tu presencia, dice, con la gloria que yo tenía en tu presencia, no en tus presencias, ¿no? No habían otros seres divinos en el cielo, ¿no? Solo era el Padre y su Hijo. Ya no estoy yo en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, no yo voy a ustedes, ¿no? Estaba nomás el Padre y su Hijo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros, ¿no? Que nosotros dos, ¿no? Nomás mencionó a ellos dos. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Hebreos 1:1 y 2. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero universal de todas las cosas, por quien creó también los siglos y cuanto ha existido en ellos. 1 Juan 1:1 al 3. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, porque la vida fue manifestada, nuevamente hablando de Yeshua como vida, se utiliza un adjetivo femenino, y le hemos visto, y un pronombre femenino, ¿no? Adjetivo y pronombre femenino, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre, ¿no? Ante otras dos personas, ¿no? Y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No necesitamos comunicarnos con nadie más porque estaríamos conversando con un ser ajeno, ¿no?
a nuestros salvadores. 1 Juan 2, 22 al 25. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Niega a dos personas. O sea, niega a los seres de la deidad, no está en contra de Elohim, no en contra de la deidad. ¿Y quiénes conforman la deidad? El Padre y su Hijo. Si la deidad estuviera compuesta por más personas, el que está en contra del Mashiach estaría en contra de todas las personas que conforman la deidad, ¿no? Y vemos acá que en contra de quiénes está, en contra de el Padre y su Hijo, ¿no? Entonces eso nos dice también quiénes conforman la deidad, ¿no? En contra de quién está el anticristo. Si hubiera otro ser, entonces diríamos que el anticristo está en contra de estos dos y el otro es su amigo. ¿Qué? ¿No? Segundo Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mashiach no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mashiach, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿a quiénes tiene el que persevera en la doctrina del Mashiach? Al Padre y al Hijo, ¿no? Si uno persevera, es fiel a lo que enseñó Yeshua, entonces el Padre y el Hijo están en nosotros, ¿no? Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mira, los que se salvan, ¿no? A quienes le agradecen su salvación, tanto al Padre como a su Hijo, ¿no? A ellos le debemos nuestra salvación, a nadie más, absolutamente a nadie más. Apocalipsis 5:13. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, ¿a quién vamos a adorar por toda la eternidad? Dice: al Padre y al Hijo. Apocalipsis 14, 1, 6 y 7. Miré y vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, ¿no? A quienes tenían en sus mentes, ¿no? Esos 144,000 que son los que viven para la venida del Mashiach. Dice, tenían el nombre del Cordero y el de su Padre, ¿no? A ellos adoraban, ese nombre tenían escrito en sus frentes. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, noten que el mensaje de los tres ángeles es también una adoración a dos personas. Dice: reverenciad a Dios, o sea, adorad a Dios y al Creador. No, a ellos dos debemos adorar, ¿no? Es el mensaje de los tres ángeles: reverenciar a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es una persona. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Justamente el Creador es Yeshua. Dice que por el verbo fueron hechas todas las cosas, ¿no? Juan 1, 1 al 3. Bueno, y todos los textos acá, ¿no? Mencionados. Apocalipsis 22, 21. No vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿no? En la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, dice que no hay templo porque el templo es Elohim mismo, ¿no? Yeshua y su Padre. Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es un trono de 2 asientos, ¿no? Entonces, si hay otro Elohim por ahí, está parado el hombre, ¿no? En medio de la plaza de la ciudad, y nada de que algunos dicen: no, es que si hay un tercero no se sienta porque es espíritu. Y Dios mismo no es espíritu, el Padre no dice, leímos que era espíritu. Entonces, como que uno porque es espíritu no se sienta y que es espíritu sí, que hay preferencia o qué, ¿no? No, ciertamente en este tema, como hemos visto, de adoración, es importante y debemos realmente abrir nuestras mentes y entender la verdad, ¿no? Entonces el texto claramente dice que hay dos seres divinos, ¿no? Yeshua y su Padre. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaban el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
No, veremos a estos dos personas que están sentadas en el trono y a ellos adoraremos, ¿no? Su nombre está en nuestras frentes, ¿no? Nuestra adoración, a quienes tenemos en nuestra mente, ¿no? Para adoración son ellos, ¿no? ¿Dónde se coloca el sello de Dios y cómo está constituido? ¿No? Ya hemos visto que en los textos anteriores que hay un sello en la frente y los nombres que aparecen ahí son el de Yeshua y su padre, ¿no? Problemas, Apocalipsis 7:3, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿No? Ahí nuevamente dice que el sello va en la frente. Apocalipsis 3:10-12. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿No? Entonces, ¿qué va escrito en ese sello en nuestras frentes? Dice el nombre de Elohim, ¿no? El nombre de la ciudad de Elohim y el nombre de Yeshua, ¿no? Lo mismo dice en Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 22:3 y 4, ¿no? Bueno, para terminar me gustaría leer este pequeño texto, ¿no? Sobre el plan de redención, ¿no? La expresión de un amor de verdad o mero teatro. A modo de repaso también, ¿no? Vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo se hizo el plan de salvación? ¿Quiénes lo implementan? ¿Cómo mostró el Padre su amor por nosotros? ¿Realmente dio algo de sí o pretende hacer pasar el sacrificio de otro por suyo? ¿Por qué el Hijo de Dios no vino a la tierra e instantáneamente murió por nuestros pecados, sino que tuvo que vivir tanto tiempo como ser humano para recién morir? ¿Cómo es que el Espíritu Santo comprende las tentaciones que tenemos que afrontar y cómo puede ayudarnos a superarlas? ¿Cuántos mediadores tenemos? ¿A quiénes debemos nuestra salvación? El texto a continuación está formado tomando diferentes textos de la Biblia para crear una historia cronológica, ¿no? de los sucesos que explican, ¿no? Acerca del plan de salvación, ¿no? Dice: en los días de la eternidad, el único Dios sin principio, conociendo todas las cosas, ideó el plan de salvación. Para esto se necesitaba que un ser divino muriera por los pecados del hombre, y fue así como Yeshua fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Cada número tiene luego abajo el versículo, si quieren ver de dónde fue tomado, ¿no? El texto. Y así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Siendo Dios Padre Espíritu en naturaleza, Dios Hijo, habiendo sido hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, llegó a ser Espíritu también. Esto ocurrió en los días de la eternidad, antes de la creación, pues dice la sabiduría: antes de la tierra fui engendrada. Es por eso que cuando llegamos a el principio, cuando se crearon los cielos y la tierra, encontramos a Dios y a su Hijo, que también era Espíritu como su Padre, creándolo todo. A Yahweh y a su Hijo la sabiduría, ordenándolo todo. A Dios y al Verbo, quien por él todas las cosas fueron hechas. Pero el hombre pecó, y dijo Yahweh: no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Sin embargo, Dios tenía un plan. Así dice el Eterno Todopoderoso: el varón llamado retoño brotará de su raíz, y edificará el templo del Eterno, nuestros cuerpos que fueron arruinados por el pecado. Edificará el templo del Eterno, será revestido de majestad real, y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. Así se convirtió Yeshua en el único camino al Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Y llegó el momento en el que se cumpliría la parte más sublime del plan de salvación. Y fue porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Cuán grande sacrificio tuvo que hacer nuestro Dios para salvarnos. Nos dio aquello más preciado que tenía, algo invaluable que no se puede comprar o reemplazar,
nos dio la vida de su propio Hijo. Es por eso que se indigna cuando negamos su amor, rebajando al hecho de que no dio nada de sí mismo, sino que prefirió que otro se sacrificara, mientras que él se eximió de sacrificio alguno, sintiéndose más bien aliviado. Por eso continúa diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Quién es el embustero sino el que niega que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios? ¿No? Hay diferentes textos que corroboran de que el Mashiach iba a ser el Hijo de Dios. El anticristo es ese, el que niega que son padre e hijo. Es gracias a este acto de amor, al hecho de que Yeshua se hiciera hombre para conocernos y comprendernos, que ahora puede morar en nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién más podría llegar a ser uno con nosotros su templo, sino aquel que pagó su dote por su esposa? Por eso afirma: no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Entonces conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y que vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. No te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Solo aquel que conoce a quienes se debe su salvación podrá estar en pie delante de la presencia del Señor y adorarlo correctamente. Después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y en su frente tenían escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, que significa confusión, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si llegado a este punto entiendes que Yeshua es el Hijo de Dios, que es Él quien mora en nosotros, y que Yeshua nunca dejó de ser Dios, sino que posee todos los atributos que a Dios se le reconocen, omnipotente, omnisciente y omnipresente, entonces has comprendido lo que enseñan las Escrituras en cuanto al amor que Dios mostró por nosotros. Pero debemos comprender algo más. ¿Qué dicen las iglesias en cuanto al plan de salvación? ¿Cómo se hizo este plan? ¿Quiénes lo implementan? ¿Cómo mostró el Padre su amor por nosotros? ¿Realmente dio algo de sí o pretende hacer pasar el sacrificio de otro por suyo? Al venir Yeshua a la tierra, ¿ganó una nueva naturaleza o reemplazó la suya divina por humana? Actualmente, ¿es Yeshua lo suficientemente poderoso como para estar con nosotros en la tierra al mismo tiempo que intercede por nosotros en el cielo? ¿Puede el Espíritu Santo comprender las tentaciones que tenemos que afrontar o cómo puede ayudarnos a superarlas? ¿Cuántos mediadores tenemos? ¿A quiénes debemos nuestra salvación? La doctrina de la Trinidad, esta es una cita del libro adventista La Trinidad, dice: la doctrina de la Trinidad enseña que la deidad consiste en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como diría un católico, ¿no? No son 3 dioses, sino 3 personas divinas que son una en naturaleza, la misma esencia o sustancia, carácter y propósito. Cada una preexistió eternamente, es decir, nunca hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando no coexistieron, y nunca habrá un tiempo futuro en que dejarán de existir. Lejos de sugerir que el Padre generó o engendró al Hijo como alguna especie de semidios derivado o creado, la metáfora de Padre e Hijo señala a la intimidad eterna y profunda que siempre ha existido entre la primera y la segunda persona de la divinidad como iguales divinos, a través de toda la eternidad, pasada, presente y futura.
Aunque las tres personas divinas son una, han asumido diferentes papeles o posiciones en la obra de la divinidad en la creación, la redención y la amante administración del universo. El Hijo es la segunda persona plenamente divina de la deidad, quien, mientras retuvo su plena deidad, dejó a un lado las galas o prerrogativas de su poder divino y llegó a ser plenamente humano en la encarnación. El Espíritu actúa como el representante personal y divino de la Trinidad en la tierra. El Espíritu Santo es igualmente tan divino como el Padre y el Hijo, y es completamente personal. La reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada a través de un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante el mundo caído. El sustituto y la garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana a quien debía representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina. Debía tener una conexión con el infinito, con el fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. Pero Cristo ya no está presente físicamente con nosotros para hacer esta obra. ¿Cómo entonces puede efectuar semejantes cambios y traernos tanto consuelo desde tan lejos? Encontramos la respuesta en la obra y persona de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, el poderoso Espíritu Santo. Estas son las convicciones principales que los cristianos han confesado como la verdad bíblica acerca de la Santa Trinidad. Bueno, ahí están los textos de donde se sacaron cómo se ha formado este argumento. Está el libro también de la Trinidad, ¿no? Las páginas de donde se ha tomado. Y como di espacio, una cita más para el que quiera entender más acerca de qué significa creer en la Trinidad. Esto apareció en la Adventist Review, ¿no? Octubre 31, 1996, página 12. Dice lecturas para la semana del orador. Dice: un plan de salvación fue establecido en el pacto hecho por las tres personas de la deidad, quienes poseían los atributos divinos por igual, a fin de erradicar el pecado y la rebelión del universo, restaurar la armonía y la paz. Uno de los seres divinos aceptó y tomó el papel del Padre, otro el papel del Hijo. El ser divino restante, el Espíritu Santo, también debía participar en la ejecución del plan de salvación. Todo esto ocurrió antes que el pecado y la rebelión entraran en el cielo. Por aceptar los roles que el plan requería, los seres divinos no perdieron ninguno de los poderes de la deidad. En cuanto a su existencia eterna y otros atributos, ellos eran uno e iguales. Pero en cuanto al plan de salvación, había en cierta forma una sumisión de parte del Hijo al Padre. Entonces vemos que según la doctrina de la Trinidad, Yeshua no es hijo de nadie, el Padre no es padre de nadie, sino que son simplemente papeles, roles, ¿no? Entonces el plan de salvación no es más que un teatro, ¿no? La doctrina de la Trinidad enseña que en la eternidad se sortearon los roles. Seguro que todos se peleaban por el papel del Padre o del Espíritu. Nadie quería el papel del Hijo porque a él le tocaba morir, ¿no? Entonces, para terminar, responder a las preguntas de acá, ¿no? ¿Quiénes implementaron el plan de salvación según la Biblia? El Padre y el Hijo, ¿no? Como dice Zacarías, ¿no? Entre los dos se hizo el plan de salvación. Dice: ¿cómo mostró el Padre su amor por nosotros? ¿Realmente dio algo de sí o pretende hacer pasar el sacrificio de otro por suyo? Realmente dio algo de sí, ¿no? Dio la vida de su propio Hijo, ¿no? Entonces, así es como manifestó su amor por nosotros, ¿no? No se guardó nada, sino que nos dio lo máximo que tenía, ¿no? Porque el Hijo de Dios no vino a la tierra e instantáneamente murió por nuestros pecados, sino que tuvo que vivir tanto tiempo como ser humano para recién morir, pues para comprendernos, ¿no? Como dice Hebreos, ser en todo semejante a nosotros, y por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ahora puede socorrer poderosamente a los que somos tentados, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo comprende entonces las tentaciones que tenemos que afrontar y cómo puede ayudarnos a superarlas? Pues porque Él mismo vivió como nosotros, ¿no? Así es como nos llega a comprender, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el mismo Yeshua, ¿no? El Espíritu Santo realmente existe, es una persona, es la persona de Yeshua, ¿no? Yeshua es el Espíritu de Yeshua que mora en nosotros. Y justamente el Espíritu Santo realmente nos comprende porque Él se hizo humano como nosotros.
¿Cuántos mediadores tenemos? Uno solo, ¿no? Que es Yeshua, es el único camino al Padre, ¿no? El único puente entre el hombre y Elohim es Él, ¿no? ¿A quiénes debemos nuestra salvación? Como dice Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cómo respondería a estas mismas preguntas un trinitario? ¿Cómo debería responderlas, ¿no? Si realmente cree en lo que dice su iglesia, ¿no? ¿Quiénes implementaron el plan de salvación? 3. ¿Qué texto hay? Ninguno. ¿Cómo mostró el Padre su amor por nosotros? ¿Realmente dio algo de sí o pretende hacer pasar el sacrificio de otro por suyo? Si el Padre realmente no es el Padre de nadie, entonces realmente no dio nada de sí, porque no dio ni su propia vida, ¿no? Ni dio la vida de su hijo porque no es su hijo. Entonces más bien está haciendo pasar el sacrificio de otro, ¿no? Que es uno como él, está haciendo pasar ese sacrificio como suyo, ¿no? Cuando en realidad, cuando le tocó ser padre, habrá dicho, no, menos mal que no me tocó ser el hijo, ¿no? Que tenía que morir. Nomás me toca alardear de que tanto los amé que di a su hijo cuando no dio nada de sí, ¿no? Se sintió aliviado más bien de que no le tocó a él hacer nada. Al venir Yeshua a la tierra, ¿ganó una nueva naturaleza o reemplazó la suya divina por la humana? Actualmente es Yeshua lo suficientemente poderoso como para estar con nosotros en la tierra al mismo tiempo que intercede por nosotros en el cielo. Bueno, según ellos mismos, ¿dónde está? Aquí. Entonces, ¿puede Cristo morar con nosotros mientras está en el cielo? Dice, Cristo ya no está físicamente presente con nosotros para hacer esta obra. Entonces ya Yeshua no puede orar en nosotros, acá en la tierra. Por eso necesita la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, el poderoso Espíritu Santo. Entonces, claro, Yeshua ya no es tan poderoso como para hacerlo él mismo, ¿no? Ya no es omnipresente, por eso necesita a una tercera persona, ¿no? Ese es el problema realmente de la Trinidad, ¿no? Para poder meter a un tercer ser tienen que quitarle la divinidad a Yeshua, quitarle su omnipresencia, su omnipotencia, para así poder meter un tercero. Por eso es tan peligroso creer en esta doctrina, ¿no? Porque rebaja realmente la divinidad de Yeshua. ¿Puede el Espíritu Santo comprender las tentaciones que tenemos que afrontar o cómo puede ayudarnos a superarlas? Realmente no nos comprende, ¿no? Porque no se hizo humano. El único que realmente nos puede comprender es Yeshua, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo fuera una tercera persona, entonces, ¿cómo es que nos puede comprender? ¿Cómo es que nos puede consolar si nunca vivió lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos mediadores tenemos? Tendríamos 2, ¿no? Estaríamos como los católicos que dicen, no, María nos lleva a Jesús y Jesús ya nos lleva al Padre. Entonces, ¿no dice la Biblia que el único camino entre el Padre y nosotros es Él? Entonces ahora con la Trinidad igual lo mismo, en vez de María ahora tenemos al Espíritu Santo, pues, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Bueno, pasa que el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Como tercera persona, es decir, ¿no? Si nos ponemos en manos de un ser ajeno al Dios verdadero, este ser jamás nos va a llevar ni a Yeshua ni al Padre, nos va a llevar a la perdición nada más. Entonces, y eso es lo que busca Azazel, ¿no? El enemigo de Dios, ¿no? Que nos pongamos en sus manos, en un ser extraño al Elohim verdadero, para no llegar a la salvación. Debemos ponernos en las manos de Yeshua, porque solamente Él nos puede llevar al Padre. Él, como el camino, nos puede llevar realmente al Padre. ¿A quiénes debemos nuestra salvación? Según la Trinidad, pues a los 3, ¿no? Aunque no hay un solo texto que lo diga, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto, ¿no? Alguien que realmente cree en las Escrituras tiene las Escrituras a su favor, ¿no? Que dicen que la salvación pertenece a Yeshua y a su Padre. Bueno, pues simplemente ya acá para terminar, ya en otra ocasión podemos hablar un poco en otro video sobre qué dice el manual, qué dice el libro de la Trinidad Adventista, ¿no? Y demás, ¿no? Cómo llegó la Trinidad a la Iglesia Adventista. Pero para terminar, ya más o menos hemos visto, ¿no? Quién es el Elohim verdadero, y ya sabes, ¿no? Qué dice las Escrituras y qué dicen las iglesias. Entonces te toca decidir, ¿no? Como dijo Josué, ¿no? Escoge ahora a quién han de seguir, si a los dioses que han servido tus padres, ¿no? Y seguir con la tradición, o sí al Elohim verdadero, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh.